Hola Frank, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Geo? ¿Qué onda? También muy bien, aquí no sé si estoy emocionada, en nostalgia, pero definitivamente lista para hablar de Forrest Gump. Yo también, de hecho, hoy hice algo que me recordó a esta sensación que describes. Hoy hice banana bread. ¡Qué rico! Pues más o menos, porque yo me acordaba que me quedaba bien, o no sé, me acordaba que era muy rico como me quedaba en casa, y ahora que lo estaba haciendo, me cayó por un lado el 20 de que yo nunca lo había hecho, solo lo habían hecho en mi casa. Y ¡Oh! por otro lado, porque estaba yo machacando los plátanos y era como, yo nunca he hecho esto, ¿qué de onda? ¿En qué momento? O sea, mi memoria muscular no No. está respondiendo en este momento. Y luego, o sea, quedó bien, pero no quedó como yo me acordaba, quedó diferente. ¿Te Entonces, recuerdas también que la altura de la ciudad cambia algunas ándale, cosas? sí, o sea, estoy en una ciudad distinta, equipamiento distinto, horno distinto, o sea, todo está diferente. Entonces, esa sensación me quedó también cuando vi Forrest Gump recientemente, preparándonos para esta conversación. Para mí también fue algo interesante volverla a ver para Ujú, esta conversación. Digo, había obviamente muchas cosas que sí recordaba perfecto y había otras que no. ujú, Creo que esta película de 1994, dirigida por Robert Zemeckis, fue lo máximo ese año, ¿no? Ese año se gana 6 Óscares, ese sí. año se gana que recuerde así de momento, pues el de mejor actor a Tom Hanks y el de mejor Ujú, director a Robert Zemeckis. Y una ujú, cosa que me llamó la atención, que no tiene nada que ver con la película, pero conmigo sí, ujú. es que me di cuenta que Robert Zemeckis había estado involucrado en muchas películas de mi infancia y que yo, Sí, es un director muy presente como en las películas de los ochentas, ¿no? Sí, más sí, de ochentas. mediados de los 80s como a principios de los 90s, haz de Porque una cuenta. cosa que yo recuerdo es que para cuando hizo Forrest Gump y ya era él un director muy establecido. De cine más familiar, ciertamente, o Ujú. sea, no de prestigio necesariamente, pero sí muy establecido, películas muy famosas. Es que, por ejemplo, es el director de Back to the Future, es el director de Who Framed Roger Rabbit. Ujú, Entonces, que fueron películas que en su momento rompieron algo, o sea, movieron el canon del cine, trajeron algo nuevo. Y como dices tú, sí, efectivamente, no habían sido películas de estas de alto perfil, del drama o de o la novela histórica llevada al cine, que son como que las favoritas de los Óscares, hasta pero de algunas todo, medio raras, ¿no? Yo una que me acuerdo que sabía que era de él desde antes y ajá. que pues no visualizaba que también Forrest Gump es la de La muerte le sienta bien, Death Becomes Her. Ah, bueno, sí, pero a mí me encantaba, entonces como que no Ajá, me, a mí me no, encantaba y no sabía que era de él, pero decía yo, esta película está bien padre y después me enteré que ni siquiera fue tan exitosa ni tan famosa. O sea, ni al elenco ni a los fans les gustó mucho porque pues era medio rara, ¿no? Así la temática es como medio mórbida, los efectos especiales pues sí son muy de la época, entonces como que un poco cursi tal vez de la parte visual, pero pues sí, un director muy presente y que saltó a otro nivel de fama con esta película. y bueno, para empezar, yo te quiero decir que yo durante mucho tiempo no tuve la menor idea de que esta película estaba basada en un libro. Como pienso que es algo que antes, si el autor no era muy famoso, no Ujú, era algo que se resaltaba. Creo que es a partir más del siglo XXI que cuando se empiezan a hacer esos tratos de vender al mismo tiempo los derechos del cine, que se comienza a hacer una práctica, pues de hablar de las dos cosas y vendernos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo sí, no tenía la menor idea, para mí esto era una película, y pues una película buena. Era de ujú, esas que dice uno, mira, tiene algo muy interesante, está divertida, el actor es carismático, pero a mí personalmente como que siempre había algo que decía yo, pero no es mi favorita, no es lo máximo. Y creo que al volver a darle una revisada, dentro de todo me parece muy respetable cómo ha ujú, sobrevivido estos años, que son ya 30, sí, de el decir sobreviven muchas cosas ujú, en cuanto al mensaje, pues muy vigente, ¿no? Pero algo que se me hace muy interesante es la manera en que mezcla la historia de los Estados Unidos
Y si lo vemos como cinematografía, algo que yo rescato mucho es que todas las escenas que tienen que ver con usar grabación de archivo e insertar al personaje de Forrest Gump bastante bien, creo que Muy bien logradas, sobreviven, ¿no? ajá, sobreviven bastante el paso de los años. Creo que además el hecho de mantener participaciones cortas y como que hacer cambio de plano para no tener necesariamente mucho tiempo a todos los personajes en pantalla al Sí. mismo tiempo, ayuda mucho a esto y me parece una herramienta puramente cinematográfica que vale mucho la pena. Me llama la atención también cómo mantiene la voz en off, que es algo Ajá. que es poco común en una película, el de mantener un narrador, ¿no crees? Sí, no, y que hay libros que, pues, como de esa época. Yo he leído varios libros como de que fueron publicados en los ochentas y noventas y que tienen una premisa similar, que tienen así como un personaje principal del sur de Estados Unidos o de un área rural no determinada, que están, ya que hablemos del libro, saldrán mis opiniones al respecto, pero están francamente escritos mal. O sea, escriben fonéticamente el acento de la persona, la gramática se va para la fregada, la sintaxis se va para la fregada, la estructura se hace súper, digamos, demasiado flexible. Entonces, he leído varios libros que son así. Por ejemplo, hay uno que ahorita, y después te lo comento, no me acuerdo exactamente del título porque lo leí una vez en la universidad, lo encontré en la biblioteca, no es un libro famoso bajo ningún concepto, pero que es el diario de un adolescente Ok. en Texas o algo así. Y entonces es como si fuera epistolar, pero es su diario. Pero ese diario nadie lo editó, ¿eh? O sea, eso está Oye, escrito como lo escribiría un adolescente en la mente de un señor que piensa que los adolescentes escriben súper mal. Entonces, Forrest Gump es de ese tipo de libro, donde el libro en sí mismo, pues sí, está en primera persona todo el tiempo, y esa adaptación a convertirlo en una voz en off y en un narrador que está dando su perspectiva, creo que es tal vez inesperadamente exitosa en este caso. Creo que funciona súper bien, ¿no? me gusta mucho cómo lo dijiste de inesperadamente exitosa, Sí. porque realmente creo que es una de las herramientas que más están en desuso Ujú. hoy en día, que no, yo creo que nadie te diría si tú estás en una clase de cinematografía, en una escuela de cine, yo creo que jamás te van a decir, claro, mantén la voz en off del narrador, o sea, Oye, en un taller de creación literaria nadie te diría, ah, sí, pues que el personaje principal sea el narrador y solo sea su perspectiva todo el tiempo, la que estés escuchando, incluyendo la forma que esté escrito cada palabra como él la pronuncia. Eso creo que te diría, no, pues piénsalo bien, ¿no? bueno, te diré, ¿no? Porque también tenemos ahorita, curiosamente, el narrador en primera persona en muchas novelas de la última década, o de Sí, esta década, para ser más exacto. Eso es, el narrador en primera persona es lo ajá. que va, y yo sí tengo una cierta resistencia a eso. Entonces, por eso me gustó la frase que dijiste de inesperadamente exitosa, porque realmente me parece que lo describe perfecto. Oye, ¿y a ti qué te gusta de la película? Porque yo al menos sí, pues sí, la película salió cuando yo estaba chiquito, o sea, Ujú. primaria, etcétera, y tiene cosas de historia, entonces en mi vida ha estado bastante presente porque pues en la escuela, los adultos, como que es una película muy citable, muy Life is like a box of chocolates. Stupid is, stupid does. Tiene muchas frases que pues, los adultos en mi vida adoptaron y que han estado muy presentes. Y entonces, pues yo crecí alrededor de mucha gente que sí me decía, es que es de las mejores películas, es mi película favorita. Y cuando yo he preguntado, pues, qué les gusta, entre que me dan una respuesta no muy determinada, me dicen, no, pues es que está buena. Es que está muy buena, es que la historia está bien bonita, está bien linda. O me dicen el elenco, es que el elenco hace un gran trabajo. Lo cual a mí se me hace raro porque, como bien decías, tiene un elenco muy reconocible, pero no es una película de elenco, es un vehículo de Tom Hanks. No hay ningún momento en el que interactúen, por ejemplo, Bubba y Jenny. O sea, No, pues no. no. E La- incluso la o- interacción entre Lieutenant Dan y Jenny es Muy breve, un muy momentito. breve. O la mamá de Forrest Gump y Lieutenant Dan, que son así como figuras de autoridad, uno pensaría, pues tienen algo en común en su vida, ¿no? O sea, no interactúan. Es todo Forrest Gump, es su perspectiva, es él teniendo tiempo uno a uno con cada personaje prácticamente, ¿no? Entonces, esa respuesta a mí, pues nunca me ha sonado así como que tenga mucho sentido, pero a ti, ¿qué te late de la película? Yo creo que a mí lo que me ha gustado de la película son justamente las referencias históricas, pero la irreverencia con que las hace. Ok.
desde el momento en el que me estás diciendo que el baile de Elvis se lo copia a un niño que tiene aparatos correctivos en las piernas, Sí. o sea, esa irreverencia, esa ironía, ese humor con el que Ujú. habla de esas cosas, porque yo creo que a mí algo que me molesta mucho de cómo se habla de la historia de Estados Unidos por los estadounidenses es ese patriotismo exagerado, Ay, sí. sea, es enredarse en la bandera, aunque Juan Escutia sea mexicano, pero haz de cuenta que Ajá. ellos, o sea, Sí, ellos fácilmente podrían ellos así entender viven. eso. Esa es su Ajá. vida. Entonces, el hecho de que me digas esa broma o me hagas la broma de que, y bueno, pues es que sin ninguna razón aparente alguien decidió que lo iba a matar. Y que me Ujú. vuelvas a decir, ¿y qué crees? Otra vez alguien sin razón Sí. aparente volvió a decidir tal cosa, o como que el usar las características o la discapacidad, pues no sé si llamarlo discapacidad o simplemente la capacidad intelectual de Forrest. Hablaremos de eso en un momento, porque yo tengo opiniones acerca de ese tema en esta película. Pues te digo, a mí lo que me gusta es eso, me gusta esa irreverencia y eso fue lo que me gustó Ok. desde el principio. O sea, siento que es una manera muy sutil y muy divertida Ujú. de hacer una crítica a la historia de Estados Unidos, pero tiene muchas cosas que no me gustan, como el hecho de que siento que sataniza un poco el personaje de Jenny. Ah, claro, sí, completamente. O sea, es como esta chica que se fue de hippie. No, sataniza a Jenny y ningunea a la mamá, la verdad. O sea, Ajá. desde el momento en el que la educación de Forrest ya no es la prioridad de la historia, la mamá se cuenta que deja de existir, solo está en su casa y es como, ah, bueno, olvidémonos de ella. Sí, no, o sea, ándale, Forrest la ama, pero va y hace toda una vida por allá por Ajá. Y fuera, no se vuelve a enterar de ella hasta que tiene cáncer, ¿no? Eso a mí siempre me pareció que eso no tenía mucho sentido. Y bueno, ahorita que hablamos del libro, hablaremos de eso. Pero se me hace un gran punto lo que dices de la historia, porque ahora que lo mencionas, pues sí, esto es un desacuerdo que he tenido con gran cantidad de conocidos, amigos, colegas de Estados Unidos. La forma en la que reflejan la historia, o más bien, no la historia propiamente, sino el contacto de la gente X con la historia en Forrest Gump se me hace muy divertido y muy realista, la verdad. Eso sí, de que por algún azar del destino te toque conocer al presidente. El presidente te saluda, tienes la conversación más inocua del mundo, donde te pregunta cómo estás, dices, no, pues necesito ir al baño. uh-huh. Eso es como sucede. O tal vez yo soy una persona muy igualada, pero se me hace que eso, pues así funciona. Y así les ha pasado a ellos y sin embargo la versión que tienen en su cabeza de su propia historia es una cosa de, es que somos muy importantes, es que todo lo que ha pasado es tan importante, tan relevante, tan digno de ser puesto en los libros de historia que no podemos bajarle la dignidad. Por ejemplo, y esto fue un tema que me saltó en la Met Gala de hace 2 años, Ajá, cuando Kim Kardashian usó el vestido de Marilyn Monroe, ajá, sí, sí, recuerdo. que, o sea, por un lado, cuando recién lo anunció, la discusión era, pero qué raro, ¿no? Es un vestido que está en un museo, está en el Museo de Ripley, porque Claro. se lo prestarían, es un vestido antiguo que pues no va a aguantar que lo usen en una fiesta, Es un vestido que le francamente. cosieron a Marilyn encima del cuerpo, entonces, Aparte, no, y aparte, después de eso la discusión era, no le queda, porque Marilyn Monroe, el vestido era muy a la medida y aparte Marilyn Monroe era significativamente más pequeña que Kim Kardashian. Y ella estuvo diciendo, no, es que hice una dieta súper extrema, el momento en el que lo use ni siquiera me va a cerrar, tuvo que usarlo con una piel para taparse las pompis porque pues quedaba abierto atrás, una serie de cosas. Y entonces todo eso pues fueron críticas, ¿no? Acerca del artefacto histórico. Pero después de eso, las críticas sobre todo en redes sociales de la audiencia viendo la Met Gala, se pusieron bien raras. No sé si lo viste. Era recuerdo gente, la parte de la dieta, de que, de ajá. que, O de que sea, lo de está la, horrible, de por qué tienes que, sí, lo de este, la dieta fue toda una discusión acerca de pues la imagen corporal y no es posible que ella esté perpetuando esta imagen de la mujer, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero después de eso la discusión se trataba acerca de cómo el vestido de Marilyn es sagrado. Y como es sagrado, no debieron habérselo prestado a alguien que lo usaría en una fiesta, dado que la Met Gala es prácticamente un ambiente político y un ambiente con una importancia social contemporánea. Entonces, quitarle lo sagrado al vestido de Marilyn Monroe sacándolo a pasear
es una falta de respeto a la memoria y a lo sagrado de la memoria. Oye, pero ¿cómo hace sagrada al amante del presidente? Ajá, no, y literal era eso, es que ese incidente en el que Marilyn Monroe, siendo la amante del presidente, le cantó las mañanitas, eso Ajá, fue un momento pero las sagrado. mañanitas a pujidos, o sea, ¿no has escuchado la grabación? Ajá, O sea, parece que sí. está teniendo relaciones en este momento, o sea. O sea, yo siempre había pensado que ese incidente era por el morbo, más bien, que era famoso, Ujú. que era una cuestión así de, ay, ¿puedo creer que eso pasó, no? ¿Qué onda? No. Pero no, aparentemente para mucha gente es que es un evento histórico al que se le Relevante. tiene que tener un respeto que hace que si le faltamos al respeto, pues eso está muy mal, eso no es posible. Y entonces, eso para un incidente tan que ni el caso, Exacto. se me hace ridículo, pero así son pues, si así son con el vestido de Marilyn, imagínate, pues con la guerra de Vietnam, con intentos de asesinatos contra presidentes, con todas esas cosas. Incluso a la fecha, no sé si no les gusta Forrest Gump o sí, siento que sí, Yo siento siento que que, sí, ¿verdad? Porque sigue pero siendo es muy que famosa, no ha además de que, tenido pero así Tom de, Hanks, además, ajá, el carisma de Tom Hanks sí es once in a generation, ¿no? O sea, es pero que te diré además, que a mí personalmente no me cae muy bien, pero por una razón completamente separada, que es que vi un documental que se llama The Lavender Closet, o ajá, creo que sí es The Lavender Closet, que trata de la representación LGBT en Hollywood a lo largo de las décadas. Y ajá. entonces, o sea, está aceptable el documental, ¿no? Trata de, pues, cómo ha evolucionado la representación LGBT, cómo ha afectado las carreras de actores, de directores, etcétera. Y una de las partes del documental es acerca de otra película de Tom Hanks, ¿no? De Filadelfia. Filadelfia, ajá. Y entonces, inicialmente salen hablando sobre el guión y sobre la dirección y la producción, diciendo, pues, cosas que se saben, ¿no? Que, pues, era un tema muy fuerte, la Ujú. crisis del SIDA y tener un personaje principal que ese fuera su identificador y que trataba de, pues, el SIDA y ser gay en un contexto judicial, toda esa parte, pues, social, más bien del SIDA, porque sí muestran como la enfermedad, pero esa película trata de las consecuencias sociales y del trato a la Y gente, el ¿no? juicio y las Y, consecuencias en el trabajo y ajá, y lo ujú. trataban mucho en el contexto como por ejemplo de la princesa Diana y las celebridades que humanizaron a la gente con VIH, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero luego en ese documental sale Tom Hanks y pues lo entrevistan así de, ay, ¿cómo fue para ti filmar Filadelfia? Y él dice así, completamente separado de la importancia de la historia, de una forma que a mí me pareció Wow. francamente irrespetuosa, diciendo, no, pues la verdad es que yo estaba buscando después de Forrest Gump o antes de Forrest Gump, no estoy seguro, pero Antes. fue justo antes, ¿no? El año antes Ujú. estaba buscando un papel que fuera dramático y simultáneamente que representara a una minoría para pues actuar algo que fuera a causar lástima, porque la verdad es que yo soy tan carismático que no había manera de que no cayera bien yo haciendo ese tipo de cosas. Así que incluso yo, siendo Ay, gay, no, podía caerle bien guácala. a la gente. Y una de cosas que dijo que yo dije, ay, Dios, ¿qué onda? Entonces, él personalmente como que no me cayó bien después de eso, pero no niego que en la pantalla lo ves interpretando al personaje y sí dices, es que qué lindura de persona, ¿no? Qué Pero maravilla. fíjate, déjame te cuento. A mí me tocó pues ver esas cosas en las revistas de cine Uh y -huh. sinceramente digo, no lo decían así de que no es que o sea, le vale representar o no a los gays, pero lo que sí se dijo mucho era que Tom Hanks lo había buscado abiertamente Uh para -huh. volverse un actor oscareable, o sea, para Sí, volverse exacto. Algo así un decía, actor serio. que quería personajes que fueran así como medio dramáticos, pero no tanto, que fueran serios, pero que le permitieran como ser carismáticos, ser likable. O sea, Ujú. y ahí habla también de eso, creo que lo menciona directamente, que dice, evidentemente no podía yo interpretar a un villano, porque entonces no sería oscareable, no le caería bien a la gente. Entonces, interpretar a una víctima que aparte es gay y aparte está enfermo y aparte todo el mundo está a su favor, claro que eso fue una gran oportunidad, ¿no? En lugar de, la verdad, y ahí entran pues las expectativas de uno, ¿no? Y yo esperaba que dijera algo como, pues fue una película muy importante a nivel social, fue muy importante para mí representar esta realidad que estaba afectando a tanta gente, ¿no? Pero no, o sea, fue más la Aunque parte del negocio. ahí yo creo que depende mucho también de cuándo le hicieron la entrevista, porque Sí, una entrevista en los noventas, tú tenías que callarte que te interesaban las causas gay, por ejemplo. Bueno, al principio, a uh finales -huh. de los 90 es otra cosa, ahí ya hay que tener al personaje gay token, ¿no? Para poder, Ah, mira, ya lo chequé, no es The Lavender Closet, es The Celluloid Closet y es del mismo año de Forrest Gump, es 96.
Entonces Ah, sí, es lo que estás diciendo. O sea, sí, te digo, pero, y en realidad, tristemente, no formaba parte de la agenda. O sea, por ujú, ejemplo, yo tuve profesores que ahorita consideraríamos woke ujú, y que nos pusieron a leer y a ver películas que tenían que ver con temáticas de todo, con autores LGBT, pero que yo platico después con amigas más jóvenes que estudiaron ujú, después y sus clases de literatura no tenían tantas mujeres ni tanta literatura gay como me tocó a mí en ujú. aquel momento. O sea, me tocó un momento extraño porque te digo, al menos hasta la mitad de los 90 no era parte de la Sí, agenda. sí, sí, ahí la coyuntura creo que es lo que sale a relucir un poco. Ujú. Y pues creo que simultáneamente eso ha hecho que la película, por un lado, para mí fue un poco más difícil de tragar esta vez que la vi, y por otro lado, creo que ha envejecido muy bien para las masas. Creo que sigue habiendo mucha gente que dice, es que, wow, qué gran película, qué gran historia, ¿no? Aunque bueno, como película, creo que tengo dos quejas principales y que tienen que ver con la Ajá, cinematografía. Una son las escenas de Vietnam. ajá. Creo que esos efectos son los que se ven chafas, son los que no la arman, los que no sobreviven bien. Esos Ujú. helicópteros que llegan, o Sí, sea, sí se ve raro. Y la otra tiene que ver con la secuencia final. ujú, Esa secuencia final donde vemos esta plumita blanca flotar y la sí. música que ponen. Imagínate, lo que yo sentí fue una total desconexión por andar cerrando con cursilería. Un soundtrack súper cuidado, donde me has puesto Bob Dylan, donde me has puesto Ay, sí, el los soundtrack está bien Doors, padre. Eso me donde me brincó has esta vez. o sea, tienes Elvis, Beatles, te digo, Bob Ujú. Dylan, o sea, tienes un montón de música muy buena, muy icónica de esos años tan Ajá. formativos para la historia de la música de Hasta de Estados Mamas and the Unidos. Papas, ¿no? En algún Ajá, momento. y Sí. de repente me pones una música instrumental de esa que pretende, haz de Hallmark, cuenta ¿no? que siento que si buscas de que MIDI ochentero más te Sí. sale, te sale ese audio. Y no me gustó porque siento que le quita, que aunque podías haber manejado un mensaje optimista, positivo, pero Sí. sin, pero cuidando un poco más. Yo siento que venías con un soundtrack que va subiendo consistentemente y luego ¡pum! Se Ujú, desploma. Y esa es la parte que no le vengo manejando muy bien. Sobre todo porque yo siento pues que hablando de la película tal cual, pues te digo, con ujú, cinematografía, pues sí, contamos la historia de manera visual, pero tienes un motivo que sale el número total de 3 veces en la historia, ujú, cuando encuentra la pluma y la guarda, cuando ujú. la pluma se sale, que es como un minuto antes de la secuencia final, Cuando y luego, abre el libro. Ujú. ajá, esa secuencia final en la que vuela. O sea, Sí. no es un leitmotiv, no es una Ajá. metáfora que está presente todo el tiempo y ya, de repente decides que la vas a usar y no me Sí. gustó. Habiendo otros como la caja de chocolates, Ujú, que eso está mucho más presente, ¿no? Sí. O sea, efectivamente. en esa nota, creo que hablar del libro es relevante aquí Ok. porque la película tiene mucho rescatable y las cosas que no nos gustaron, evidentemente, son así como, la verdad, algo menores, ¿no? Ujú, Como sí, sí. ya sea achacables a la época o algo más como nitpicky del tono de la película. El libro, para decirlo rápido, es Ujú. completamente diferente, ¿eh? Este libro a mí me quitó la inocencia porque fue la primera vez que yo vi una película muy buena. Pensé, evidentemente, si la película está buena, el libro va a estar bueno o hasta mejor, porque el libro siempre Ajá, es mejor que la película, ¿no? normalmente. Y fue la primera vez en mi vida que un libro me decepcionó con expectativas altas. Es un libro de chiste, la verdad. Y esto, la verdad, es importante aquí hablar del autor, porque el autor en realidad no es novelista propiamente. Falleció Ajá, recientemente, falleció como en el 2020, una cosa así, o sea, es reciente. ok. Pero su obra es como historiador, y sobre todo de la guerra de Vietnam. Entonces, Mm, los libros famosos de él son de no ficción acerca de la experiencia de los soldados con estrés postraumático, los soldados regresando de la guerra de Vietnam. Y aparentemente no hay tanta información acerca de su motivación para escribir Forrest Gump, porque estuvo litigado el libro mucho tiempo. Porque resulta que cuando vende el libro no tiene éxito. Vi un número por ahí de que vendió como 30,000 copias, una cosa así, que es respetable, es bastante, pero no es
un bestseller, bajo ningún concepto. Entonces, vende pocas copias relativamente el libro, pero vende los derechos de la película. Ajá. Hacen esta película que resulta exitosísima, resulta clasiquísima, gana miles de Óscares, y en su momento el autor negoció que le dieran 3% de las utilidades de la película. Wow, mejor negocio de su vida, o sea. Uno pensaría, pero le hicieron el Hollywood Accounting. La película nunca ha tenido Chale. una utilidad. Por Puedes pero sí, creerlo. o sea, te lo juro, en IMDb sale Es que real. es la más taquillera de 1994. Ese es el Hollywood Accounting, que las películas tienen más gastos que entradas, que una aparición de relaciones públicas cuesta dinero, aunque no está intercambiándose dinero entre nadie. El punto fue que nunca le dieron nada de dinero directamente de su contrato por la película, y entonces él demandó a Paramount diciendo, Ok. oigan, es que esto me corresponde, y el juicio aparentemente fue largo y tortuoso. Y en todo ese tiempo, algo que el autor tal vez sabiamente no quiso resaltar es que el libro y la película sí son muy diferentes. Entonces, no lo dicen en ningún lado, pero a mí me da la impresión bastante clara de que, pues es que no dejó de decir nada acerca del libro porque iba a resaltar lo realmente diferente que es, y estaba así de cerca de que a la película le cambien el título y, sorry, ya tienes que te íbamos a dar cero, ahora te damos menos de cero. Entonces, la única Menos información del que hay acerca, sí, entonces la única información que hay acerca de su motivación es que una vez él escuchó a su papá hablar acerca de que en su pueblo de Alabama había un niño con retraso mental y que les parecía muy chistoso a todos. Y que él leyó un artículo acerca del síndrome del idiota sabio, el idiot savant, que ya es un término muy anticuado, y eso casi no se usa, pero que le pareció muy interesante, y con esas dos ideas escribió Forrest Gump. Eso fue todo. Wow. That is it. Y entonces, el asunto del libro es que, pues genuinamente parece que está escrito como para que te rías. Pasan una serie de cosas que yo creo que lo único que pasa similar a la película es la escena de la guerra de Vietnam, Ajá. donde rescata a Boba y le disparan en las pompis, y eso es lo único que pasa en la película que también pasa en el libro. Todo lo demás, la verdad, creo que tomaron el source material y dijeron, nada de esto sirve, y escribieron una película que sí tenía sentido, porque en el libro, no te lo voy a contar toda, pero te voy a dar una serie de eventos que pasan en el libro para que veas Sí. a lo que me refiero. Bubba es blanco en el libro y no lo conocen en el ejército, lo conocen en la universidad, porque sí, Ok. Forrest va a la universidad, juega fútbol americano porque lo descubren que corre mucho, pero extrañamente se dan cuenta de que no es bueno para la escuela y entonces lo sacan del fútbol americano, lo cual, perdón, pero en Estados Unidos eso No nunca pasaría. pasaría. Hasta No, yo, que tengo conocimiento en números negativos del fútbol americano, puedo decir que eso suena como algo que no pasaría. toda mi sabiduría de las películas y las series indica que no pasaría. Forrest es analfabeta en el libro, no Ajá. aprende a leer y así llega a la universidad. Después descubren que es bueno para las matemáticas y la respuesta para su talento para las matemáticas es mandarlo a la NASA, donde lo hacen astronauta y va al espacio con una sidekick, que es un orangután llamado Sue. Mientras está en el espacio con Sue y con una astronauta mujer, el cohete se descompone porque Sue se enoja y entonces naufragan en una isla del Pacífico Sur donde pasan 4 años. Esos 4 años, Forrest los pasa aprendiendo ajedrez del jefe de los indígenas aborígenes de la isla, que están en guerra con otros indígenas que son pigmeos. Y No. entonces, en algún momento, y aparte, el jefe que sabe ajedrez y que es aborigen fue a Harvard, cabe mencionar. Random. Eso nunca vuelve a mencionarse. Lo rescatan de la isla y como es un náufrago recién rescatado, lo llevan a hacer películas a Paramount, donde está en un screen test con Raquel Welch. Name drop. Hay todo un incidente donde él iba a ser Tarzán y Raquel Welch tenía que ser rescatada. Y para esto, Forrest tiene un talento en el libro para como cargar mujeres y sin querer arrancarles la ropa. It's a thing. Pasa varias veces. Entonces le hace eso a Raquel Welch y por alguna serie de eventos desafortunados andan en la calle de Hollywood desnudos porque eran Tarzán y Jane o lo que sea. Ajá. Y debido a eso creen que está loco y lo meten a un hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico lo liberan, se hace luchador con el apodo El Tonto. Y después de hacerse luchador es cuando se reencuentra con... bueno, y para esto, Jenny y el Lieutenant Dan
están en el libro, pero son muy diferentes. Jenny en el Ajá, libro es hippie, pero más bien estilo Janis Joplin. Tiene ok. pelo, tiene cabello oscuro, le gusta el alcohol, pero tiene una perspectiva mucho más, no es artística bajo ningún concepto, pero tiene muchas críticas acerca de, o sea, sí canta y así, pero no es eso su driver. Su driver es como ser un adulto responsable comparado con Forrest. Y Lieutenant Dan es un personaje completamente unidimensional que pues no es su oficial en el ejército, Ujú. pero pues estuvo con él en el ejército y después solo es homeless, eso es todo. Y entonces Órale. al final del libro, la verdad, sí hay la escena donde resulta que Jenny tiene un hijo y es de Forrest, pero él decide que pues no quiere estar involucrado y prácticamente que ahí acaba el libro, ¿eh? Ok. Y el nivel de diferencias incluye que menciona la caja de chocolates, pero la caja no dice Life is like a box of chocolates, dice Life ain't no box of chocolates. ¡Ah! Ujú. Él No. dice, la vida no es una caja de chocolates. No, pasan un chorro de cosas que no vas a disfrutar. Esa es la... Hasta eso cambiaron. O sea, otro nivel. No. Y mientras estaba leyéndolo yo la primera vez y esta segunda vez, la verdad sí pensaba yo, es un libro que no fue tallereado. Esa es la cosa. Suena malo. Está malo, está difícil de leer porque hace esto de que te decía de escribir fonéticamente el acento de los personajes Ajá. y aparte no sigue ninguna secuencia, ninguna racionalidad, no, o sea, no digo que tenga que ser algo que tenga 100% sentido necesariamente, o sea, ponle que tenga algún elemento de absurdo o lo que sea, o incluso de chiste, que sea de risa, eso no me molesta, pero la cantidad de cosas que le pasan a Forrest y que no tienen sentido. O sea, por ejemplo, cuando se hace estrenar, para esto, Forrest en el libro mide Ajá. 2 metros de altura y es súper musculoso el personaje. Se supone que la razón de que la gente en general no se da cuenta de que no es muy inteligente es que está buenísimo. Entonces, O sea, muy gringo, ¿no? Pero. ajá. Pero entonces él mide 2 metros y cuando entra a la NASA lo hacen astronauta a pesar de que está por encima del límite de estatura para ser astronauta. Esto yo lo sé porque yo en algún momento de mi infancia quise ser astronauta. Entonces sabía que los Ay, astronautas miden aproximadamente 1,70. Son personas pues no tan promedio. altas, ¿no? Ajá, Ujú. promedio. Y es porque pues sería muy caro mandar personas muy grandotas al espacio, ¿no? ¿De Entonces qué tamaño tendrían que ser las ajá, cápsulas? o sea, tener sus extremidades tan largas y todo eso, pues como que dijeron, no, pues gente promedio. Y entonces desde ahí es así como, o sea, nunca se preguntó qué onda Ni con lo esto, investigó, yo ni lo creo. investigó, nada. Pues sí, es un libro nada disfrutable, es un libro que te diría, no leas. Es un libro que mucha gente cuando se ha enterado que yo ya lo leí, me dicen como, wow, yo lo quiero leer porque me encanta la película y yo tengo que ser la persona que les dice la verdad. Está medio malo, ¿eh? O sea, Ay, yo no lo leería, o sea, no perdería mi tiempo. O sea, dejando de lado todo eso, es un libro malo, eso existen, la verdad no me clavo con eso. Algo que no me gusta es la representación que hay en Forrest Gump, el libro y la película, de las discapacidades, sobre ajá. todo como algo no contingente en el contexto. Eso me molesta. Algo que yo tengo muy presente por gente con discapacidad a mi alrededor es que una característica corporal o intelectual no es una discapacidad en sí misma nunca. Es una discapacidad en relación con otra cosa, en relación con tener Ah, acceso a ya. algo, en Ujú. relación con poder hacer alguna acción, en relación con necesitar ayuda para hacer llevar a cabo un proceso. Entonces, por ejemplo, tener miopía no es una discapacidad si puedes ponerte lentes y tener una vida normal. Tener Claro. miopía puede ser una discapacidad si eres piloto y te da miopía de repente. Eso puede ser, porque ya no puedes ser piloto. Ajá. Entonces, esa es la cosa. Y lo mismo con discapacidades motrices, con discapacidades intelectuales. No es una discapacidad, una característica de tu cuerpo o de cómo funciona tu cerebro. Incluso una neurodivergencia no es una discapacidad si no implica obstáculos y trato desigual. Entonces, una cosa que noté ahora que vi la película es que en ningún momento hablan de que Forrest tenga una discapacidad específica, porque ciertamente no enfrenta obstáculos. Todo lo que hace le va saliendo Y su mamá nada más le dice, tú eres igual a todos los demás, al menos todo en el la película. tiempo. Es lo Sí, que le dice, pero sí tienes razón, no hay una verdadera, no hay una lucha, salvo los chavitos que lo bulean,
Pero incluso ahí o sea, a mí la impresión que me daba es que lo buleaban por por sus aparatos de las piernas. Pues E sí. incluso eso, pues cuando ya deja de necesitarlos espontáneamente, ¿no? Es como realmente, ¿no? Así que tú digas, uy, es algo con lo que tuvo que vivir y a lo que tuvo que adaptarse y que le impedía acceso a ciertos espacios o a ciertas actividades, pues evidentemente no. Incluso diría que Forrest Gump no es una película de discapacidad, no tiene nada que ver con eso. Más bien, algo que me impactó mucho, tal vez pensarlo, fue que creo que tiene que ver con la capacidad de que no te importe lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Como que pasan tantas cosas feas alrededor de Forrest Gump, pasa Jim Crow, pasa, o sea, desde Jim Crow hasta la crisis del SIDA, todo lo que está en medio, la corrupción de los presidentes, la guerra, la violencia, la discapacidad real del Lieutenant Dan. Él sí tiene una Ajá. discapacidad, él sí tiene dificultades para hacer muchas cosas que en la película está mucho mejor reflejado, pero pues en el libro también. Y sin embargo, él es una persona en ese universo que tiene permitido que no le importe absolutamente nada de lo que pasa a su alrededor. Y en ese sentido es como, ay, eso está medio incómodo, ¿no? Se me hace... Es que sabes que, por un lado, como que algunas cosas del discurso son muy a la antigüita. O sea, yo Ujú. incluso me pregunté si no debería de tener su disclaimer, tipo como le ponen los de Warner, ¿no? A las caricaturas de Bugs Bunny de eran otros valores los que había en este Ajá, algo momento. así. Sí lo veo un poco así, la verdad. Siento que se vale mucho de la estructura clásica hasta shakespeariana esta de que, Ujú. ay, es que es como, pues justo lo que decías tú, ¿no? El tonto sabio, Ajá. se va mucho a ese extremo y a mí esa parte no me gusta porque siento que es lo menos realista del planeta. Y más que No lo realista, siento que vivimos, minimiza la perspectiva de la persona, ¿no? y además de eso, te digo, yo no sé si estoy muy influenciada por la sociedad en la que vivo, que es extremadamente burlesca, Ajá. que realmente yo no pienso que un niño aquí hubiera sobrevivido a la clase de bullying que se le hubiera dejado venir por la mitad de las cosas que tiene Forrest. No, y es que esa figura del idiota sabio, me imagino que está en desuso por muchas razones. Una de ellas que sí leí es que pues ya se sabe que no es un diagnóstico realmente, son como características de personas que son muy diferentes entre sí y que no representan un conjunto. Pero otra cosa que hace esa perspectiva es que reduce a la persona a lo que puede hacer. Es como decir, bueno, pues es que es discapacitado en ciertas cosas, pero vaya que hace ecuaciones, ¿no? Ujú. Es así de que pues no puede caminar, pero vaya que pinta, ¿no? Y es un estar justificando pues, casi que la existencia de la persona porque puede hacer una cosa en lugar de otra. Y eso pues es deshumanizante, es pues, denigrante. Lo que sí es que en el libro no hablan de un diagnóstico y tampoco hablan de una discapacidad propiamente, porque pues no hay igual, es igual que la película en ese sentido, nunca enfrenta un obstáculo, nunca algo se le atraviesa, nunca alguien le dice tú no puedes hacer esto, y, o sea, llega hasta la universidad y solamente en una escena súper random en medio de un juego le dicen, no, tú ya no puedes estar aquí. Es como para voltear la página, o sea, no tiene nada Gracias. de sentido en la historia. Pero sí, todo el tiempo se la pasa diciendo Forrest que él, y yo lo leí en español la primera vez, y se la pasa refiriéndose a sí mismo como idiota. Yo soy idiota, yo como soy idiota, yo que soy idiota. Aparentemente eso era una referencia que en los 50 pues sí era un término que se usaba para las personas con discapacidad intelectual. Y como que esa era la justificación, que decían, bueno, eso es, ¿no? Esa es la característica del personaje. Lo que hay. Pero es lo que hay. Pero Ujú. pues, para empezar, en el libro no tiene sentido tampoco. Igual, como te decía, no enfrenta ningún obstáculo, no resulta relevante para la historia, más allá de que también refleja esto de que, bueno, lo que pasa a su alrededor, a Forrest puede no importarle. Toda la demás gente que se preocupe por prioridades, por consecuencias, pero en la mente de Forrest nunca hay una consecuencia, nunca hay un pensamiento de que, ay, ir a pelear a Vietnam puede hacer que los vietnamitas no estén contentos, ¿no? Algo así, que creo que es una cosa que le pesa a mucha gente que sí está muy involucrada con la historia de Estados Unidos, ¿no? La parte de la culpabilidad, de repente ver un vislumbre de otra perspectiva y decir, ah, cabrón, o sea, capaz Oh, que no no. somos los héroes, ¿are Ujú. we the bad guys? Así, no, sí, Spoiler alert. Sí, pero frecuentemente. ¿sabes qué me dejaste pensando con esto? Algo que a mí me llamó la atención también, que justamente como no le afecta nada, Ujú. tampoco le afectan estos supuestos triunfos que tiene. O sea, porque en realidad Ajá. Forrest, al menos el de la película, pues reúne una serie de check marks. Sí. Terminó la universidad, check.
Ujú, y sirvió a su país, check, y ganó ujú, dinero, y salió en la revista no sé qué. Tiene todas esas marcas, pero a Forrest eso no le importa, o sea, y si ujú, uno se pusiera a quererle encontrar el significado metafísico, ¿verdad? Quizás pudiera uno decir, ah, mira, o sea, sí está hablando mucho de cómo esas cosas no son tan importantes porque no son lo que ujú. construye ni su identidad ni su sentimiento de valía Y creo que ante eso el es sin mundo. querer, porque la cosa más importante que hace Forrest es que hace caso cuando le dicen que haga cualquier cosa. Sí, Es completamente compliant, ¿no? Jenny le dice que corra, él corre. El sargento le dice que arme su pistola, él la arma. Le dice que la desarme, él la desarma. Le dicen que le dispare a la gente, él le dispara a la gente, ¿no? Entonces, vi un comentario de Reddit, de hecho, que decía eso, que la película de Forrest Gump es un sueño húmedo conservador porque es, si haces lo que te digan, todo va a salir bien. mira que yo no sé si yo la leí a través de mi sentido del humor, porque yo cuando el Drill Sergeant le dice, demonios, Forrest, creo que pudiera ser un genio. O sea, para mí es una parte chistosísima. Yo solté la Sí. carcajada hace 1000 años en el cine y también ayer en la Y sala es, de mi y casa. es muy realista eso, la gente con un background militar estadounidense, la verdad es que sí tiene esta perspectiva de es que si yo te digo algo me tienes que hacer caso. Y si preguntan cuál es tu misión aquí y tu respuesta es hacer lo que usted me diga, señor, es como, es la mejor respuesta que he escuchado en todo este tiempo. No, claro. Que sí siento que está esa gotita de sarcasmo ahí. Ajá. Y no sé, o sea, capaz es un caballo de Troya que les metieron a los gringos, ¿no? En un vehículo perfectamente, como dices tú, el sueño húmedo conservador. Eso es lo que me pregunto yo ahora que la he estado reflexionando, obviamente. ¿Será a propósito todo eso o será una cosa que estamos viendo nosotros porque estamos en otro contexto? Otra cosa que yo tenía en mente cuando decidimos hablar de Forrest Gump, yo pensé, ay, pues capaz que no vamos a hablar, no va a haber tanto de qué hablar más allá de que pues es muy diferente el libro y la película. Pero después me di cuenta de todas estas cosas que me hicieron pensar, ay, es que sí da para una serie de cosas si te involucras con la historia, ¿no? Porque sería muy fácil entenderla superficialmente y decir, ay, bueno, pues es que es una película muy linda de un personaje muy lindo y le pasan muchas cosas, pero pues todo Sale sale adelante. bien. Ajá, Ajá. sale adelante. Pero también se me hizo como que, oye, pero no está tan oculto todo esto, ¿eh? O sea, ¿No? incluso, como decías, o sea, sí satanizan mucho a Jenny, pero Jenny sirve para que uno vea que pues, la vida tiene consecuencias, las cosas pasan, uno no es inmune, literal y figurativamente hablando, ¿no? O sea, Sí. siento que esa perspectiva junto a un personaje como Forrest se permite no trivializar todo lo que está pasando. Pues sí, pero ve tú a saber cómo lo recibió la audiencia gringa, Eso porque ya sí. ves que una realidad de la vida es que un producto cultural puede ser un éxito en otras partes del mundo y no serlo en los Estados Unidos. Yo creo que lo Ujú. interesante de Forrest es que lo es dentro y fuera de los Estados Unidos. Y te tengo una pregunta. Oye, Si en tu vida hubiera así como un montaje de que estás en el background de cosas, de eventos históricos, así como ajá, Forrest, ¿tú en cuál sí. querrías estar? Sí, ¿En cuál querría estar? En el muro de Berlín. sí, así de que estar en la multitud ahí de que están tirando el muro y tú ahí de, ay. Sí, de que, ay, o sea, me picas, oye. No, es que no sé, la verdad es que niña de la Guerra Fría, entonces me tocaron un montón de Sí, cosas que vi en la tele y todo eso, pero pues realmente soy sacatona y no me gustaría estar en ninguna guerra, gracias. O sí, sea, no. No, algo, yo justo mi respuesta sería algo glamuroso. O sea, y ni siquiera glamuroso así de primer nivel. Si a mí me dijeras, es que puedes salir así en la multitud en la boda de Thalía y Tommy Motola, yo te diría, ay, qué padre. ¿sabes dónde me da? Pero porque me da curiosidad sincera. O Ajá. sea, no me pueden llevar a ver los acuerdos de Oslo, por favor, porque yo quiero saber cómo fue en realidad y Ay, cómo llegamos sí. de ahí a donde estamos hoy. Sí, qué onda. Eso sí está Bien ñoña, muy, ¿no? Así que, está más ñoño socialmente consciente, más que lo mío, francamente. no, y si tuviera que escoger uno así, cultura pop, no sé, algo de Lady Diana. O sea, algo que tuviera que ver con Lady Sí, Diana. No, no sé si la boda o el funeral, pero porque la boda ajá. estaba yo muy chiquita, o sea, no, era casi bebé, entonces no, esa no hubiera Y sabido el nada. funeral muy triste, ¿no? O sea, algo. Pues no sé si a lo mejor estar en el crew que grabó la entrevista que dio Lady D con Panorama y que Ándale, la entrevista de Panorama.
por Ajá, ejemplo. esa, si tuviera que ser Teen Pop, esa me gustaría. Y es que siento que, la verdad, como decías tú, creo que es de las cosas más entretenidas de la película, ¿no? Que Forrest Gump, a fin de cuentas, en la película, es el tipo que nadie conoce que sale en los eventos históricos, en la foto o en el video, y que, pues ahí está, y no, nadie dice nada, ¿no? ¿Te imaginas un Forest de verdad? Sería como que a field trip para los conspiranoicos. ¿Te imaginas qué cosa tan, Sí. o sea, todo el mundo estudiando quién es ese hombre de las fotografías Pues que de hecho, ahora que sale lo con... mencionas, la Ajá, serie esta de Netflix que estaba viendo yo, que se llama The Fall of the House of Usher, ¿no? Que está ajá, basada en los cuentos de Edgar Allan Poe. Cada capítulo es como un cuento diferente de Edgar Allan Poe, pero que le suceden a una familia de mucho dinero, ¿no? Y es como si fuera Succession, pero medio sobrenatural, y está bien padre. Pero tal vez esto cuenta como spoiler, no necesariamente porque es Edgar Allan Poe, o sea, que lo lea la gente, ¿no? Por favor. Pero una de las cosas que pasa es que uno de los personajes resulta que sale a lo largo del tiempo en fotos históricas, así, con gente rica, y que todo el mundo piensa así como, oh, ¿quién es ella? Así en la serie es así súper dramático cuando descubren eso. Pero vi ajá. un tweet que decían así de spoiler, este personaje es Forrest Gump. Y Pues es, y es una actriz muy fabulosa, es Carla Gugino, es pues, muy buena actriz y aparte muy glamurosa, muy fabulosa, y entonces está chistoso la comparación que eso digo, pues o sea, ella sí. toda hermosa, pero es Forrest Gump. Ajá. Ella toda hermosa y glamurosa, porque en las fotos históricas donde sale, pues es con reyes, con empresarios, así en situaciones de Ajá. alto perfil. Y es así como, miren, ahí está Forrest Gump. Ups. Pues bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Creo que esto me ha ayudado a pensar mucho más en esta película que ha estado muy presente en mi vida y que yo tenía, por mi decepción del libro, la verdad sí, una actitud muy negativa al respecto. Yo sí decía, esto está de la patada. Pues a mí me sirve mucho porque como que yo antes de Forrest, creo que yo solo decía, nada más conozco un caso donde la película está mejor que el libro y no era la película sino la obra de teatro. Para mí el caso es Wicked. Ah. Pero no sé, me gusta la perspectiva. Siento que pues que habrá casos como este donde realmente el cine le hizo un trabajo más entretenido que el libro. Y más que nada que son productos completamente diferentes, ¿no? Que hasta difíciles de comparar, difíciles de hallar paralelos porque no solo sirven para cosas distintas, sino que el resultado y la recepción son completamente diferentes. Así pasa con las licencias narrativas. Pues bueno, hasta la próxima, Geo. Nos vemos.